Bien, continuando con este segundo video referido a los artículos científicos, vamos a hablar sobre los elementos del artículo científico. ¿Okay? Este autor, Stephen King, dice: cuando me preguntan cómo escribir, siempre respondo una palabra a la vez. ¿Okay? De hecho, es así, ¿no? ¿Qué comprende este bloque número 3? Aquí vamos a hablar los elementos que contempla un artículo científico, que casi todos lo conocemos, ¿verdad? Porque la mayoría hemos leído artículos científicos. Primero debe tener el título, el autor o los autores, el resumen, las palabras claves o los descriptores, la introducción, materiales y métodos, o lo que comúnmente nosotros denominamos la metodología, los resultados, la discusión y las referencias. ¿Ok? Comenzando con la primera parte, que es el título. El título, pues, es el nombre, ¿verdad?, que va a darle ese reflejo a ese artículo científico, ¿verdad? Es el nombre que nosotros consideramos es el correcto, o es el que va a darnos esa visibilidad de lo que se trata ese artículo, ¿sí? Es el primer componente que se va a leer de un artículo. Es lo primero que uno lee. Es un enunciado que anuncia lo que se va a presentar. Es una etiqueta, no una oración. De este depende que se atrape o no al lector, ¿verdad? De repente, cuando nosotros buscamos en la biblioteca que nos dan esa ficha, nosotros empezamos a ver los títulos, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa, porque el título dice mucho, ¿ok? Los títulos pueden ser títulos descriptivos o títulos informativos. Cuando hablamos de títulos descriptivos, la misma palabra lo dice, un título que describe, hace referencia al contenido de la investigación, ¿ok? Sin ofrecer resultados, ¿ok? Sin ofrecer resultados. Es aquellos artículos que simplemente me va a describir el objeto de estudio hasta cierto punto. Los títulos informativos sí comunican el resultado principal de la investigación. Son aquellos que muestran esa información, esos hallazgos, esos resultados. Bien. Ejemplos: por ejemplo, tenemos acá las prácticas profesionales como potenciadores del perfil del egreso. Caso: Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia. Otro título: esquemas conceptuales asociados a definiciones matemáticas. Caso: el estudio 1. ¿Ok? Y así ustedes pueden observar en la lámina cada uno de los ejemplos que se pueden desarrollar a nivel de títulos cuando ustedes estén implementando ese artículo científico. ¿Okay? Con respecto al punto B, que tiene que ver con los autores. El autor, pues, es la persona, ¿verdad?, principal que elaboró ese documento. Si hay varios autores, por lo general siempre hay uno que es el principal y ese es el primero que debe de aparecer. ¿Okay? Los demás son los famosos coautores, son los que ayudan a desarrollar ese artículo, pero no es el potencial, no es el principal que está desarrollando ese artículo, ¿no? Por ejemplo, a veces uno puede ver que en esos artículos puede aparecer el autor, el investigador y el tutor, ¿okay? Pero el tutor sería coautor, porque simplemente fue el asesor de esa investigación, ¿ok? Eso es cuando se trata de autor o de varios autores, ¿ok? Por lo general, siempre se trabaja o se coloca, ¿verdad?, el nombre o el apellido. Por lo general siempre se coloca en varios artículos, coloca primero el apellido, después el nombre, ¿ok? Eso va a depender de las normas de la revista, ¿ok? De la norma de la revista, que establece cómo son los criterios, cuáles son los lineamientos para colocar los autores de ese artículo que se quiere publicar, ¿ok? Bien, estos son puros ejemplos de la manera como se coloca el nombre del artículo, el título del artículo, el nombre y el apellido, ¿ok? Y la revista a la cual se va a publicar. Bien. Con respecto al resumen, básicamente el resumen nos da a grosso modo de qué se trata el artículo, ¿ok? ¿Qué debe de contemplar el resumen? El resumen debe de contemplar
a grosso modo la problemática, unas 2 líneas. Debe de contemplar el propósito de la investigación, debe de contemplar la metodología que se está utilizando, debe de contemplar los resultados, ¿ok? Y por supuesto los hallazgos que se encontraron en esa investigación. Básicamente eso es lo que debe de completar un resumen. Por lo general no debe de exceder de 250 palabras, máximo 300, depende de la revista que se está publicando. Sé que en la universidad contempla 250 palabras el resumen, ¿ok? Existen varios tipos de resúmenes, los informativos, ¿ok? Que habla de la metodología realizada y sus conclusiones. El indicativo, que habla de lo descriptivo, propósito, metodología, alcance. Este está más enfocado a la manera como son los artículos científicos. Está el estructurado, que hace una breve introducción, el objetivo, los métodos, los resultados y la discusión. Actualmente la mayor parte de las revistas optan por este para los artículos originales. Esta es la estructura que yo le acabo de decir, la introducción o un breve en 2 líneas, 3 líneas de qué se trata o la problemática planteada en ese artículo científico, ¿ok? Y por supuesto los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión. Esos son elementos clave que debe de contemplar el resumen, ¿ok? El resumen se caracteriza por poder actuar como sustituto del texto si no se dispusiera de él. Está desarrollado en términos concretos, mencionando los puntos esenciales del artículo. Está estructurado en las mismas secciones que el artículo y no se debe de incluir lo que son las cintas bibliográficas como tal. Como el resumen es considerado también una versión en miniatura del artículo, para Villagrán y Harry 2009 se puede organizar a partir de las respuestas de las siguientes interrogantes, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que se refiere a la introducción. Lo primerito que usted va a colocar allí en el resumen es esto: ¿cómo se estudió? ¿Ok? El problema, ¿qué metodología utilizó? ¿Qué instrumentos de recolección de datos se utilizaron? ¿Cuál fue el sujeto de investigación? ¿Cuáles fueron los sujetos de investigación en caso de que sea cualitativo? ¿Cuál es la población, ¿ok?, que se trabajó en caso de que el método sea cuantitativo? ¿Qué se encontró? Los resultados. ¿Y qué significa dicho hallazgo? Que es la discusión, que ya es la parte final de ese resumen. Bien, aquí hay un ejemplo que especifica a través de los colores cómo está estructurado los resúmenes. Por ejemplo, azul me implica la introducción, ¿ok?, que es esto que está acá. El rojo, el objetivo, que es esto que está acá. El verde, el método, que es esto que está acá. Y el naranja, la discusión. Entonces, fíjate, este resumen contempla los 4 elementos que se explicó anteriormente, ¿bien? Dice, ejemplo, el par adyacente pregunta-respuesta como recurso de la escucha durante la interacción en el aula. Ese es el título. El propósito de este trabajo fue evaluar si el par adyacente pregunta-respuesta es un recurso que le permite al docente saber si el estudiante está comprendiendo o no lo escuchado en clase, ¿ok? Los aspectos teóricos considerados fueron, y nombran allí: se inscribió dentro del paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo y la modalidad de campo. Todo esto es la metodología. Aquí nombra que fueron 14 los estudiantes, aquí nombra la técnica que empleó, que fue la observación directa en los instrumentos. Bien, el análisis de los resultados arrojó lo siguiente, y aquí nombra los resultados que emergieron de esa aplicación de instrumentos. Y por supuesto, de último, los hallazgos. El par adyacente, pregunta y respuesta, sí puede ser considerado como un recurso para determinar la comprensión de la escucha, ¿ves? Entonces, aquí ustedes pueden explorar el ejemplo o cómo se puede desarrollar unos resúmenes, ¿ok? El resumen al final debe de contener unos descriptores o unas palabras claves. Las palabras claves básicamente tienen que ver con el objeto de estudio, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos claves que contempla mi trabajo? Bien, las palabras claves son un conjunto de 3 a 10 palabras o frases cortas relacionados con el contenido del artículo, que se utiliza para su inclusión en los índices o en la base de datos y permiten su selección cuando se realiza una búsqueda de bibliografía, ¿ok? Son palabras muy puntuales. Por ejemplo, en el ejemplo del par adyacente, pregunta-respuesta como recurso de escucha durante la interacción en el aula, ¿cuáles fueron las palabras claves?
comprensión de la escucha, fase de la escucha, sistema de turnos, par adyacente, pregunta-respuesta, educación universitaria. ¿Okay? Entonces todo va a depender de qué se trata el artículo. Uso y abuso de las lagunas costeras venezolanas. ¿Cuáles son los descriptores o las palabras clave? Lagunas litorales, costas, contaminación, conservación, Venezuela. ¿Okay? Y así sucesivamente ustedes pueden ir buscando esas palabras claves que ustedes consideran importantes que deben colocarse en esa parte del resumen. ¿Ven? Ahora, viene la introducción. Yo creo que la introducción es la parte más importante que tiene el artículo. ¿Por qué? Porque en la introducción, aparte de que usted se va a desarrollar ese objeto de estudio, ¿ok? De manera de lo general a lo particular, ¿ok? Aquí se va a contemplar la problemática en sí. ¿Qué es lo que está pasando o cuál es la situación del objeto de estudio? ¿Ok? ¿Cuál es la realidad de ese objeto de estudio? En ese mismo desarrollo, en ese mismo discurso, ustedes van a contemplar también el propósito de ese artículo. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito? Pueden inclusive nombrar los objetivos específicos que contempla esa introducción y por supuesto la justificación de ese artículo. ¿Ok? O sea, si por ejemplo el artículo son de 18 páginas, 20 páginas máximo que lo exige los lineamientos de una determinada revista, usted puede decir, bueno, yo en 5 páginas, ¿verdad? O en 5 cuartillas, yo voy a hacer mi introducción, y esa introducción, ese título de introducción debe de contemplar esos elementos que yo les acabo de nombrar, ¿verdad? Desarrollar ese objeto de estudio, cuál es la problemática, el contexto donde está esa problemática, el propósito de esa investigación y la justificación de esa investigación, perdón, de ese artículo. Eso lo debe de contemplar la introducción, ¿ok? Aquí dice, la introducción es la primera parte del artículo y sirve como carta de presentación del resto del artículo. En ella también aparece información sobre la importancia del tema de la investigación, el cual se ubica en un contexto determinado y si existe o no trabajos anteriores acerca de dicho tema. El método para construir la introducción debe presentar el problema en su alcance, que es lo que les estaba diciendo, resaltar el propósito o los objetivos, explicar la importancia o razón por la que se hizo la investigación y hacer una revisión de la literatura. ¿Okay? Entonces debe de contemplar esos elementos. ¿Okay? Hay 3 maneras de formularlas. Esto sí es muy particular porque yo considero que cada investigador tiene su forma de desarrollar esa primera parte del artículo y que es tan importante como es la introducción. Sin embargo, se nombran algunas fórmulas que ya estadísticamente pues para uno es funcional. ¿Ok? Antecedentes. ¿Qué se sabe del problema? Pregunta o problema no resuelto. Hipótesis, metas, objetos. Describir la razón por la que se hizo el estudio y justificando con sus propias razones y notas de otros. ¿Ok? Básicamente eso es lo que contempla la introducción. Ahora viene la parte de materiales y métodos. Antes de esta parte de materiales y métodos hay artículos que contemplan la parte teórica. Ustedes también pueden colocar allí como otro punto con aspectos teóricos. Se puede denominar así aspectos teóricos y ustedes allí reflejan la parte teórica que sustenta su investigación. ¿Ok? Y luego de esa parte teórica, después de esa parte teórica, si hablamos de materiales y métodos o metodología, ¿ok? Marco metodológico, como ustedes le quieran denominar, y aquí sí es donde se va a presentar el tipo de investigación que se empleó para el desarrollo de ese artículo, si es cualitativo, si es cuantitativo. Se va a hablar del método, ¿verdad? Se habla de los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron, se habla de la técnica de análisis de resultados, ¿ok? Y por supuesto los sujetos de investigación. Todos esos puntos se hablan aquí en esta parte. Luego viene otro punto que tiene que ver con los resultados. Bien, aquí se va a presentar los resultados más importantes de esta investigación.
Si estamos hablando de una investigación cuantitativa, entonces sí hablamos de lo que son cuadros, gráficos, tablas, donde se va a presentar las estadísticas de cada uno de los ítems que se desarrollaron en ese cuestionario, pues. Ahora, si estamos hablando de una metodología cualitativa, pues entonces sí, ya tenemos que tener más cuidado, porque aquí se va a mostrar son las categorías, las subcategorías que se generaron o que se puedan generar en cada una de las entrevistas que se desarrollaron y hacer el análisis de cada una de esas categorías. ¿Ok? Entonces, esos resultados van a depender del método que se esté utilizando. ¿Ok? Luego, y finalmente, se habla sobre la discusión, ¿verdad? ¿Qué es el aporte? Pues, ¿qué realmente es lo que se generó de esos resultados? ¿Ok? Básicamente es como un cierre de eso. Podríamos hablar de hay gente que le llama discusión, hay gente que le llama hallazgo, hay gente que le llama conclusiones. Bien. La discusión es la interpretación de los resultados. Aquí el investigador interpreta y da sentido a los resultados, números, estudios cuantitativos y conceptos en lo cualitativo. ¿Okay? Estos son ejemplos que ustedes pueden chequear de revista para que tengan más o menos una idea cómo se desarrolla un artículo científico. Y finalmente las referencias bibliográficas. Es importante que todos los autores que se reflejan en ese discurso del artículo se presenten al final, ¿ok? De las referencias bibliográficas. Bien, el error más frecuente en esta sección es transcribir incorrectamente algún dato de la cita, lo que dificulta su localización por parte del lector. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esas referencias bibliográficas, ¿ok? ¿Qué es lo que me interesa que me van a entregar en el último encuentro, el próximo sábado, Dios mediante? Cada uno de ustedes van a desarrollar un mini artículo, ¿ok? La idea no es que me van a entregar un artículo perfecto, no, porque recuerda que esto es una práctica que se está implementando, ¿ok? Que se está desarrollando y que ustedes están aprendiendo al son de la marcha, ¿ok? Entonces, ese día me interesa que me entreguen o hagan una pequeña presentación donde ustedes me muestren el resumen, ¿ok? El resumen de la investigación que forma parte de la actividad número 13. ¿Ok? La actividad número 3 que está allí en el aula virtual hace referencia a cómo al resumen que ustedes me van a entregar con respecto al artículo que ustedes desean desarrollar. Y la actividad número 4 hace referencia o ahonda un poco más ese desarrollo del artículo, que básicamente contempla estos elementos que yo hoy le estoy explicando, perdón, en el video. ¿Ok? Entonces a eso ustedes me pueden allí en este formato que está en el aula virtual, pueden abrirlo y ahí le explican qué es lo que me van a mostrar. Entonces, ¿qué necesito para la clase o el tercer encuentro que vamos a tener el próximo sábado? Me van a hacer una pequeña presentación de 5 minutos, máximo 8 minutos, donde ustedes me van a mostrar el artículo o el posible artículo que ustedes desean desarrollar. ¿Ok? Van a mostrar el resumen, van a mostrar la introducción, ¿ok? Bien desarrolladita, y van a llegar hasta el método. Hasta allí van allá, porque los resultados obviamente no me lo van a presentar si no se ha desarrollado el artículo. Ahora, si ya es una investigación que ustedes ya desarrollaron y van a sacar el artículo de esa investigación, entonces sí pueden mostrar algunos resultados que ustedes consideren relevantes y por supuesto las conclusiones que ustedes consideren relevantes. Entonces ese es el trabajo que ustedes me van a mostrar a través de esa presentación y lo van a socializar entre todos el próximo sábado. 5-8 minutos. Pueden hacer una pequeña presentación al respecto. ¿Ok? Entonces cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes se les pueda presentar, pueden preguntarme en el transcurso
de la semana que yo voy a estar pendiente de eso. ¿Ok? Bien, cualquier cosa estamos pendientes y estamos a la orden.